Buenas tardes, buenos días, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Esta vez, aunque nos ha mal acostumbrado en estas últimas semanas el padre Inocencio Llamas teniéndolo aquí en directo, esta vez lo emitimos grabado por cuestión de agenda, pero con la misma ilusión y las mismas ganas de llegar a todos los países de habla hispana. Hoy el padre Inocencio Llama con el tema, ¿puedes decir que Jesús es tu rey? ¿Puedes decir que Jesús es tu rey? Pues eso. Buenas tardes, Padre Inocencio. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, queridos hermanos y amigos en Jesucristo y en el corazón de la Reina de la Paz. Pues si quiere una oración, Sí, gracias claro. por cierto a todos por las preguntas de la semana pasada. Se han repetido preguntas durante el largo de la semana. No os preocupéis, porque el Padre Inocencio Llamas ya ha dicho que más adelante buscaremos otro sábado para poder hacer otra enseñanza respondiendo a las inquietudes que hay en cada uno de vosotros. Pues empezamos, Padre, con una oración y adelante. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh buen Jesús, nos permites no solo unirnos a ti, que eres nuestro mediador, nuestro Dios, nuestro Rey y Señor, sino unirnos también al Padre Santo, al Espíritu Divino, a la bienaventurada Virgen María, a los coros angélicos, al cuerpo místico tuyo, Jesús. Gracias, Señor, porque no estamos solos. De verdad que somos un ejército, siempre desde tu corazón misericordioso. Reconocemos, Señor, nuestra fragilidad y debilidad, pero reconocemos algo más importante, que todo lo podemos en ti, que nos conforta, Señor, que todo lo bueno viene de ti, y por eso queremos realizar esta conferencia, como siempre, para la gloria del Padre y pedirte que nos envíes el Espíritu Santo para que Él nos ilumine, nos guíe, tome las riendas a fin de que dé fruto esta conferencia. Y tu Virgen Santa intercede para honra y gloria del Dios uno y trino que vive por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, de nuevo un saludo cariñoso, fraternal, alegre, lleno de esperanza, porque estamos siempre bajo el manto de la Virgen, la intercesión de San Miguel Arcángel y en el corazón misericordioso de Jesús. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Y además todo lo podemos en aquel que nos fortalece, que nos conforta. Dado que mañana, Dios mediante, va a ser la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, hemos escogido, como nos decía ya Jordi, este tema por esa razón. Y el tema es, ¿puedes decir tú que Jesús es tu Rey? Bueno, ¿puedes decir que Jesús es tu Rey? Ese es el tema que vamos a tratar ahora. Y antes que nada, les quiero recordar que el año litúrgico concluye con la solemnidad o festividad de Jesucristo, Rey del universo. Y que al siguiente domingo se empieza un nuevo año litúrgico con el tiempo del Adviento. Dedicaremos probablemente, como el Señor nos ilumine luego, alguna conferencia sobre el Adviento, tiempo de espera, tiempo de mucha bendición. Es un tiempo fuerte también en la liturgia. Y entonces vamos ahora a pensar un poquito en voz alta sobre Jesucristo, Rey del universo. ¿A usted qué le parece? ¿Jesús es Rey del universo o no es Rey del universo? Y ahora le pregunto, ¿usted puede realmente decir que Jesús es su Rey, el de usted, el de su corazón? Voy a hablar de el de tu corazón. ¿Es Jesús tu Rey o quién es tu Rey? ¿Quién manda en tu vida? ¿Tu propio ego? ¿El dinero? ¿El placer? ¿Qué sé yo? ¿Una persona humana? ¿El éxito? ¿Cuál es tu Rey? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién decide lo que vas a hacer? Lo que vas a decir, cómo te vas a comportar. Y bueno, vamos a primero hablar un poquito de que si Jesús es Rey del universo o no.
Y después vamos a ver si es rey de nuestra vida, en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser. Comencemos diciendo que sí, Jesucristo es Rey del universo. Vamos a usar solo algunos textos bíblicos que algunos son más conocidos que otros. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Daniel 2:44. El Dios del cielo hará surgir un reino y jamás será destruido, y que pulverizará y aniquilará a todos los demás reinos. Es una palabra de Dios a raíz de una visión o un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Y le da la explicación, movido por el Espíritu de Dios, Daniel, profeta Daniel, y luego al final de esta explicación dice esta hermosa frase, la repito, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido y que pulverizará y aniquilará a todos los demás reinos. Quiero recordarles lo que dice la palabra también. Para Dios, 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Porque Dios está fuera del tiempo, está en la eternidad, está fuera del espacio, aunque esté también con la influencia en el espacio, está en la eternidad. Entonces Dios tiene todo presente siempre en un solo golpe. ¡Pum! Ahí está todo presente, todo, 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 todo. Claro, ese es el misterio de Dios, ¿verdad? Que es eterno y que es Dios. Bien, en Isaías 9:6 dice, porque un niño, nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y su soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de la Paz. Qué bonito, qué interesante es esto. En Juan 12:15 dice, no temas, hija de Sión, he aquí que tu rey viene montado en un pollino de asna, en un burrito. Es cuando Jesús entra en la ciudad de Jerusalén, que no entra como un rey de este mundo, sobre un brioso corcel, sobre armas, un tanque de guerra, o en aquel tiempo sobre un caballo, sino sobre un asno, símbolo de mansedumbre, que por cierto estaba profetizado en Zacarías que el Mesías, ¿verdad? El rey entraría en Jerusalén sobre un burrito, sobre un asno. Así entró Jesús de Nazaret. En el capítulo 6, versículo 15 de la primera carta a Timoteo, lo digo ahora a derechas, primera Timoteo 6:15 dice, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16, dice que el Mesías, el Señor, va a tener grabado sobre el muslo y sobre el manto una inscripción que dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en Apocalipsis 17:14 dice, estos pelearán entre el Cordero y el Cordero los vencerá. Habla de el Cordero manso y humilde, ¿verdad? Y el maligno. Porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. En el otro título era Rey de Reyes, Señor de señores. Y ahora aquí, Señor de señores y Rey de reyes. Fíjese que cuando el arcángel Gabriel se le aparece a la Virgen María, le dice una frase, Lucas 1, 32, 33, más de una frase, será grande, llevará el título Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David su padre, para que reine sobre la casa
de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. Porque el niño Jesús nace en Belén, porque era descendiente del rey David. Y el rey David había nacido en Belén. Y San José y la Virgen eran descendientes también de David. Y tuvieron que ir a empadronarse en Belén. Cuando llegaron los magos de Oriente, ¿verdad? Y preguntaron a Herodes dónde había nacido el rey. Por cierto, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Vamos ahora a decirlo de una manera más sencilla, pero hasta más teológicamente profunda. ¿Por qué Jesucristo es rey? Por dos razones. Primera razón, porque Él es el creador de todo lo que existe. Él lo hizo. Es dueño de todo el universo, de todo el cosmos, macrocósmico y microcósmico. Lo hizo todo. Todo fue creado por Él, con Él y en Él. Claro, las tres divinas personas, que son un solo Dios, actúan en la creación, aunque se ha aplicado al Padre, al Hijo la salvación y al Espíritu Santo la santificación. Sin embargo, en la creación actuaron las tres divinas personas, ¿verdad? Y lo mismo en la salvación, aunque el único que muere es Jesús, como hombre, como Dios no puede morir. Y luego el Espíritu Santo, el que actualiza hoy la salvación que Jesús mereció en la cruz en unión con la Virgen María y con la Santa Madre Iglesia. Entonces, Jesús es rey porque es el que hizo todo lo que existe, es dueño de todo, le pertenece todo a Él. Pero también es rey porque luego compró todo aquello que le pertenecía y que Adán y Eva se lo habían dado al demonio con el pecado original. Entonces Jesús derrama su sangre, nos compró no con oro y plata, sino con el precio de su sangre de valor infinito por haber sido asumida por la segunda persona de la Trinidad. Entonces Jesús es rey porque todo lo compró con su sangre. Todo le pertenece. Usted le pertenece a Jesús. Su casa le pertenece a Jesús. El sol, la luna, las estrellas, los vegetales, los animales, los peces, todo lo que existe le pertenece a Jesús. Él es el soberano. Hoy no se ve que todo esté sometido a Él, pero un día lo estará. No se preocupen, un día lo estará. ¿Por qué digo esto? Acuérdense, para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Jesús nos pone una parábola, la parábola del trigo y de la cizaña, que están en el mismo campo. Y dice que pues crecen juntos la cizaña y el trigo. Los apóstoles que están representados en aquellos personajes que eran los que cuidaban la parcela. Bueno, le dicen esos personajes que representaban más bien a los apóstoles. ¿Quiere que vayamos y cortemos la cizaña? Digo, no, todavía no. A lo mejor si la cortan, cortan también el trigo. Dejen que crezcan juntos. Al final, primero será cortada la cizaña y será quemada. Y luego será el trigo y llevado a los graneros. Entonces, no nos extrañemos de que en este momento que estamos viviendo hay dos reinos. El reino de Dios y el reino del demonio. El reino del bien y el reino del mal. No fue creado así todo lo que existe. Dios colocó en un paraíso terrenal a Adán y Eva. No había reino del mal. Hasta que Adán y Eva admitieron a la serpiente, desconfiaron de Dios, quisieron ser como dioses y en un acto de soberbia, de desconfianza y de desobediencia, pues en alguna manera, en alguna medida, permitieron una cierta influencia de Satanás, no solo en su propia existencia, sino también en la creación entera. Y como dice la carta a los romanos, que el capítulo 8 está esperando también el tiempo, ¿verdad?, en que sea renovada, o sea, en que desaparezca todo el mal que hay en ella. Esto va a suceder. El Señor al final va a quemar en el fuego
todo lo malo, todo lo malo. Ojalá venga pronto Jesús. No tengan miedo a la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es a consumar lo que ya el Señor hizo en la cruz. Ya allí Él venció el mal, venció el pecado, venció el demonio, venció la muerte, venció el COVID. Pero ahora eso tiene que ser vencido en todas las criaturas o en las criaturas que acepten a Jesús como Rey, en todos nosotros. Entonces el Señor vendrá a eliminar, a llevar exactamente al fuego lo que es malo, el mal, el pecado, todo lo que son los virus, las enfermedades, los achaques, las limitaciones, las discapacidades, todo el mal desaparecerá. Jesús va a venir otra vez. No es un símbolo. La primera vez vino como un bebé. Pocos lo conocieron. La segunda vez vendrá como un rey. Todo ojo lo verá. Vendrá rodeado de ángeles. Al toque de trompetas. Y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Anótelo. Eso es un hecho bíblico. Una revelación real de Dios. Por eso, aunque a veces diga, parece que el mal está triunfando, el mal mete más ruido. Sí, eso sí, el mal mete más ruido que el bien. Más escandaloso, más payaso también, pero sí, el mal mete más ruido. A veces el bien mete menos ruido. Los periódicos no van a publicar una mujer que es piadosa, una mujer o un hombre que son fieles, pero eso sí, si hay un escándalo, alguien que mata a uno, entonces páginas amarillas, primera página, o sea, se transmiten las noticias negativas, pero ya tenemos la certeza, es una esperanza cierta, no es esperanza que de bueno, espero, no, esa esperanza, virtud cardinal, no, virtud teologal. Las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad, pero también luego entra la parte de la esperanza, porque el triunfo de la luz sobre la oscuridad es un hecho, del bien sobre el mal es un hecho y se manifestará. Debemos estar muy claros sobre eso. Voy a usar un texto bíblico adicional, porque vamos a escucharlo de los labios del mismo Jesús. Vamos a leer Juan 18, 36, 37. Este texto está también, bueno, el texto está en Juan, pero esta cita la tenemos también en Marcos 15, 2, Mateo 27, 11, Lucas 23, 3. O sea, hacen referencia a esto. Abro comillas leyendo la palabra. Repito nada más, Juan 18, 36, 37. Le dijo Pilato, entonces, ¿tú eres rey? Jesús contestó, tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido, para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Quien está de parte de la verdad, escucha mi voz. Es palabra del Señor. O sea que Jesús es rey. Cuando nosotros hablamos de rey, pues tenemos tal vez en nuestra mente, memoria, imaginación, o un rey de ahora o un rey antiguo. Los reyes de ahora son figuras decorativas, perdónenme la expresión. Sí tienen una cierta influencia, claro, pero no reinan, no gobiernan, ¿entendido? Pueden representar, qué sé yo, al gobierno, al Estado, o qué sé yo, incluso hasta tener un cierto control de las Fuerzas Armadas del país, pero quien lleva luego la política y quien tiene realmente el poder es el primer ministro o el presidente de la República. Los reyes antiguos sí tenían todo poder, menos el divino. Poder, hablo de la tierra. El único omnipotente es Dios. ¿Pero a qué me refiero? Tenían el poder legislativo, eran los que decían las leyes. Tenían el poder ejecutivo, usando un lenguaje nuestro ahora, ¿verdad? Y tenían poder también judicial. La palabra del rey era lo máximo. No había una instancia superior a la cual
se pudiera realmente acudir. Y es cierto que hubo reyes buenos, hay hasta algunos reyes santos, muy contados, pero hubo muchos reyes inicuos, muchos reyes malos. Esos reyes buscaban para sí mismo el sometimiento de los súbditos. Esos reyes imponían impuestos tremendos para enriquecerse. Esos reyes, pues, mandaban a la guerra a sus súbditos. Muchas veces se la pasaban en guerras. Eso era muy frecuente en aquel tiempo. Claro, cuando hablamos de que Jesucristo es rey, sí tiene todo poder, más que los reyes de antes, porque tiene poder infinito, ¿verdad? Es omnipotente, pero no nos coloca impuestos, no es un reinado violento, no es como los reyes antiguos que ayudaban a los nobles, a los pudientes y a los pobres, viudas, huérfanos, desvalidos, ni les hacía caso. Jesucristo viene a atender a todos, pero sobre todo a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, a los pobres de espíritu. El reinado de Jesucristo no es un reinado con armas. Por eso él contestó, no leímos ese pedacito, mi reino no es de este mundo. O sea, yo soy rey, pero mi reino no es, lo voy a decir de otra manera, a la manera de este mundo. Es otro reino. Es un reino que está en lo profundo de los corazones. Es un reino que está en lo profundo de las almas. Es un reino que está en las conciencias. No es un reino simplemente exterior, material. Es importante que sepamos, y quiero leer una frase de un papa, me parece importante, del Papa León XIII. El Papa, la voy a buscar un segundito si me permiten. Papa León XIII dijo esta frase, que tiene poder, habla de Jesús, sobre todas las cosas humanas y temporales. Bajo la potestad de Jesucristo se halla todo el género humano. Si Él abre, nadie puede cerrar. Si Él cierra, nadie puede abrir. Lo que pasa que este rey, que es Jesús, nos ha dado el libre albedrío. Digamos que ha querido como ponerse un límite. No nos va a obligar y a forzar. Él produce el querer y el obrar con el poder del Espíritu, pero no nos va a forzar nunca, ni a hacer el bien, y por supuesto, ni mucho menos a hacer el mal. Vamos a tener la libertad, un grado de libertad, ciertamente. Él ha querido, Dios ha querido, y Jesús, que es el Hijo de Dios hecho hombre, Él ha querido que en la tierra haya un tiempo en que los habitantes puedan fijar lo que ellos quieren hacer, porque respeta ese libre albedrío. Los llama a conversión, les señala los mandamientos y ellos, los seres humanos, establecen las leyes en la tierra. Voy a poner un ejemplo. A mí me duele mucho lo que voy a decir ahora. ¿Cómo es posible que legisladores, diputados, ¿verdad?, senadores, que supuestamente están para defender los derechos humanos, escogen leyes para matar, para el aborto? Ay, ahora leía hoy, no me acuerdo en qué país, que quieren meter una ley de que hasta pueda abortar la mujer hasta el día antes de dar a luz. O sea, ¿con qué derecho el ser humano, el legislador, que debiera legislar de acuerdo a los derechos humanos, va ahora a escoger exactamente la capacidad de matar al ser más inocente? Hay que orar mucho para que esas leyes se deroguen, porque no es posible esto. Y sin embargo es una realidad. Los seres humanos hacen unas leyes terribles. Y hoy hay una lucha también en España, hay un pleito también sobre leyes que quieren hacer y que no quieren hacer. No es mi caso ser político en esto, evidentemente. Siempre recuerdo un caso
que no era de ley, pero una manifestación que hubo en Barcelona, en España, para que no mataran los toros en las corridas de toros. No me pronuncio ahora en este porque no es el caso. Y eran unos cuantos miles de personas. Pocas semanas después se hicieron otra manifestación para que mataran a los niños. O sea, ¿quién entiende que prohíben matar a los toros? Lo cual me parecería bien. Pero aceptan asesinar a los niños. Bueno, eso hacen los malos políticos, los malos legisladores. Y entonces, hoy la humanidad hace sus leyes. Leyes a veces injustas. Y hay unas discusiones muy grandes. Con eso de que es el derecho a mi cuerpo, yo hago lo que me dé la gana, pues yo hago las leyes. Es cuando el ser humano trata de decidir el qué es bueno y qué es malo. Es como quiere ser Dios. Acuérdense que se lo he comentado en más de una ocasión, de que un exorcista le preguntó a un demonio que estaba poseyendo a una persona, y con la autoridad de ser exorcista de Jesucristo, que cuál era la canción que más le gustaba. Y el demonio le dijo, a mí la canción que más me gusta es A mi manera. Algunos sonreirá, le parecerá chistoso, pero es serio, porque significa, yo hago lo que a mí me dé la gana. Yo pongo las leyes, a mí que nadie me diga lo que tengo que hacer, porque yo soy el que decido lo que es bueno y lo que es malo. El Señor, en ese grado de libertad o en ese libre albedrío, le permite a los seres humanos no solo hacer el bien, sino cometer errores. Claro, no le manda a cometer errores, pero se lo permite porque respeta la libertad del ser humano. Pero va a llegar un momento, acuérdese, para Dios 1000 días, un año es como 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Va a llegar un momento en que Jesucristo va a terminar con todo esto y solo Él dejará las leyes. Habrá ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Por eso debemos anhelar que Jesucristo venga pronto. A Él le decimos en la misa, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria. Y hablando de esos dos reinos, voy a usar ahora para la parte de el reinado de Jesucristo, lo que utiliza uno de los prefacios cuando se comienza el canon de la misa el día de mañana, día de Cristo Rey. Dice que el reino de Cristo, leo todo esto y luego lo voy a contraponer con el reino del demonio. El reino de Cristo es un reino eterno, universal, de la verdad, de vida, de santidad, de gracia, de justicia, de amor y de paz. Por ende, el reino del demonio es lo contrario de esto. No vamos ahora exactamente a contraponer el uno con el otro. El reino de Dios es eterno. O sea, siempre Dios ha reinado. Pero desde siempre, además, desde siempre es Dios y luego se encarna en el tiempo de la historia. El reino del demonio no es eterno. ¿Por qué no es eterno? Porque no siempre existió. Solo desde el pecado original. Pero el reino de Jesucristo será eterno en vista futuro. Nunca terminará, nunca, 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 nunca. Por toda la eternidad. El reino del demonio terminará en la segunda venida de Cristo. Por eso, el reino de Jesús es eterno. El reino de Jesús es universal. ¿Qué significa? Quizá hoy en este momento no es plenamente universal. Cuando vuelva la segunda venida va a ser universal porque todos los que permanezcan pues van a estar con él. No va a haber ninguna excepción. El reino del demonio es un grupo de tontos útiles, ¿verdad? Que le permiten reinar en algunas cosas baratas, pero que realmente a su precio pueden perder el alma con la condenación eterna en el infierno. El reino del Señor Jesús es el de la verdad. Es la verdad sobre Dios, es la verdad sobre el ser humano, es la verdad sobre la creación, es la verdad sobre lo que está escrito en la Sagrada Escritura, es la verdad auténtica. Jesucristo dijo, yo soy la verdad que les hará libres. La Biblia llama al demonio
príncipe de la mentira, es mentiroso desde el principio. Exactamente. Y cuando diga una porción de verdad, nos dice luego otra porción de mentira para realmente hacernos esclavos suyos. Y les hace ver a la gente que el bien es mal y que el mal es bien. Esa es una de las mentiras del demonio. Esa es la sugerencia de él. Jesucristo la verdad. Dice, esto es bueno, esto es malo. Y Jesucristo no anda con cosas y dice, mire, el que sigue al Hijo del Hombre va a tener problemas, hay la cruz. Nos dice la verdad, pero eso terminará y le va a dar la fuerza al Señor. El demonio nos engaña o nos quiere engañar con mentiras. El reino de Cristo es el reino de la vida. Dice, yo no he venido sino para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿A qué viene el demonio? Dirá el mismo Evangelio de Juan en el mismo capítulo 10 de San Juan. Viene solo para robar, matar y destruir. Cuando el Papa San Juan Pablo II habló de la cultura de la muerte, llamémosla anticultura de la muerte, estaba diciendo que en una parte de la humanidad que escoge la muerte, está reinando el enemigo, el maligno, en las guerras, en la violencia, en todo lo que tiene que ver el suicidio, ya les dije el aborto, la eutanasia, bueno, toda la violencia que hay en el mundo. Ese es el reino del demonio. ¿Usted quiere vivir en un reino así? Eso es terrible. El reino de Jesucristo es reino de gracia. El reino del demonio es reino de pecado. Pero gracia porque además es la gracia, la vida que vive Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el demonio es el pecado mortal. Si se nos permitiera ver un alma en gracia, veríamos lo más hermoso que se pudiera ver aquí en la tierra. Y si pudiéramos ver un alma en pecado mortal, veríamos lo más horroroso, abominable que se puede ver en la creación. Jesucristo es Rey de gracia. El demonio es rey de fealdad, es rey de pecado. Jesucristo es rey de justicia. Ese sí, es totalmente justo, es misericordioso, pero es justo. El demonio es injusto. A él no le importa hacer favor a nadie, no le va a hacer favor a nadie. Y si aparentemente le hace un favor es para hacerle luego el daño. El reino de Dios, de Jesús, es un reino de amor. El demonio es un reino de odio. El reino de Jesucristo es un reino de paz, príncipe de la paz. El reino del enemigo, como decíamos, es reino de guerra, de violencia. Me venía hoy, mientras pensaba en esta conferencia, un texto muy hermoso del profeta Isaías, del capítulo 11. Voy a leerlo. Voy a leer un poquitico más de lo que quisiera decir, porque nos explica mejor. Abro comillas. Pero retoñará el tocón de Jesé, de su cepa brotará un vástago, sobre el cual se posará el Espíritu del Señor. Está hablando del Mesías, está hablando de Jesús, ¿verdad? Que vendría 8 siglos después. En número redondo. El espíritu de sensatez e inteligencia, espíritu de valor y de prudencia, espíritu de conocimiento y respeto del Señor. Lo inspirará el respeto del Señor, no juzgará por apariencias, ni sentenciará solo de oídas. Juzgará con justicia a los desvalidos, sentenciará con rectitud a los oprimidos, ejecutará al violento, con el cetro de su sentencia y con su aliento dará muerte al culpable. Se terciará como banda la justicia y se ceñirá como fajín la verdad. Esto es lo que quería leer, lo que viene ahora. Entonces, ¿cuándo será este entonces? En la segunda venida de Cristo. Acuérdese, 1000 años son como un día. Entonces, el lobo y el cordero irán juntos. No se pelearán. El lobo no comerá el cordero. Y la pantera se tumbará con el cabrito. El novillo y el león engordarán juntos. Y un niño los pastorea.
La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas. El león comerá paja como el buey. El niño jugará en agujero de la culebra, de la serpiente. La criatura meterá la mano en ese escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque se llenará el país del conocimiento del Señor, como colman las aguas el mar. Es palabra de Dios. O sea, es un mundo de armonía. Claro, el paraíso terrenal, cuando Dios creó a Adán y Eva, era de armonía. No había lágrima, no había muerte, no había enfermedad, no había pelea. Lo echaron a perder a Adán y Eva. Y nosotros seguimos echándolo a perder cuando cometemos el pecado. Pero habrá esa armonía. Alguien puede decir, bueno, es una manera simbólica de hablar de cómo reinará la armonía, la paz, el amor, la alegría, el gozo. ¿Cuándo hay reinado de Cristo? Y ahora aquí hay un examen de conciencia para nosotros. Podríamos decir ahora, ¿es realmente Cristo tu rey? ¿Cuándo reina Cristo y cuándo reina el demonio? Jesucristo reina en un alma, en una persona, cuando esa persona, primero, está en gracia de Dios. Y el demonio reina en una persona cuando está en pecado mortal. De tal manera que las personas que están en pecado mortal, aunque digan que Cristo es su rey, lo dicen solo de boca afuera, pero no es su rey de verdad. Él es rey, pero ellos no se portan como si fuera su rey. El reino de Cristo es un reino de amor. La persona que tiene odio, rencor, resentimiento, no tiene el reino de Cristo. Tiene el reino de las tinieblas. La persona que no tiene odio en el corazón, que sabe perdonar, que se ama a sí misma, que ama al prójimo, que vive en el amor, como dirá la primera carta de Juan, vive en el reino de Dios. La persona que vive en el mundo de la lujuria, en un mundo donde su Dios es el sexo, un mundo de infidelidad, un mundo de vulgaridad, un mundo de promiscuidad, un mundo de homosexualidad, un mundo de lesbianismo, un mundo de adulterio, un mundo de pornografía, no está viviendo el reino de Dios, que es de los limpios de corazón. Pero aquel que cree en la castidad, que cree en la pureza, que es limpio de corazón, tiene a Dios y verá a Dios, dice una de las bienaventuranzas, ¿verdad? Podríamos decir también de que aquella persona que en momento de prueba alaba a Dios, confía en Él, el reino de Dios está bien fuerte. Cuando una persona que tiene problemas, entonces se desanima, se desalienta, duda del amor de Dios, desconfía de Dios, se aparta de Dios, no está viviendo a plenitud del reino de Dios en su vida. Y lo vamos a decir pues con una expresión que es la más exacta. Tiene a Jesús como rey la persona que vive para Jesús y que hace la voluntad de Dios en cada paso de su vida. No está en el reino de Dios el que no vive para Jesús, que vive para otra persona, vive para el dinero, vive para el deporte, vive para la fama, vive para el placer, vive para lo que quiera. Aquel que no cumple la voluntad de Dios, que antepone su voluntad o los impulsos, los instintos, lo que sea, no está viviendo en el reino de Dios. Dios quiere que vivamos en su reino. Fíjense, ¿qué es lo primero que predica Jesucristo? Cuando Jesucristo empezó a predicar, ¿qué hizo primero? Ha llegado el reino de Dios, conviértanse. ¿Qué es lo que predica la Virgen Santísima en Medjugorje? Conviértanse. ¿Qué es convertirse? Dejen que Dios reine en su corazón. Dejen que los mandamientos de Dios reinen en su vida. La voluntad del Señor. Esa es la conversión auténtica. Dejen la idolatría.
¿verdad? Y a veces hay que tener que hacer la penitencia, porque realmente los instintos, la tentación del enemigo, la debilidad que nosotros tenemos con la concupiscencia, requiere, aparte de la gracia de Dios, tomar el misterio de la cruz, ¿verdad? A veces ayunar a pan y agua, qué sé yo, sacrificarnos para que tengamos la gracia de Dios. Santo Domingo Sabio dijo el día de su primera comunión, antes morir que pecar. Hoy tenemos una cantidad de mártires impresionante. Quien está liderizando hoy el número de mártires, la nación, es Nigeria, en el África. O sea, es donde más mártires hay. O sea, hay personas, comunistas, musulmanes, no es que todos los musulmanes hagan esto, pero hablamos de los que son fanáticos, ¿verdad? Que simplemente por no ser musulmán, o el otro por creer en Dios, pues le quitan la vida a una persona, la vida biológica. Claro, la sangre de mártires es semilla de cristianos, diría Orígenes, un padre de la iglesia de los primeros siglos, ¿verdad? Pero sin embargo, hay mucha gente que muere mártir. José Sánchez del Río, 13 años, en tiempo de los cristeros en México, 13 años, muere diciendo, viva Cristo Rey. ¿Cuántos hermanos españoles en la guerra civil, perseguidos por el comunismo que destruían iglesias, mataban sacerdotes religiosos, morían diciendo, viva Cristo Rey? Claro, prefieren a Cristo Rey que vivir unos años más aquí abajo, o unos días, o lo que fuera, o que hacerle caso a personas que viven en una situación de iniquidad. Anhelo con todo mi corazón que siempre Cristo reine en el suyo y en el mío también, en la gracia de Dios de nuestra alma, evitando todo pecado, evidentemente empezando por los pecados mortales, pero también los pecados veniales, e incluso las imperfecciones a ser posible, aunque siempre somos débiles y frágiles. Porque cuando reina Cristo, reina la felicidad. Cuando reina Cristo, reina el gozo. Cuando reina Cristo, reina el bien. Hace años, y concluyo con esto, en una predicación le decía a la gente, vamos a hablar de dos pueblos. Pueblo número 1 y pueblo número 2. Lo vamos a decir de esta manera. En el pueblo número 1, todos matan. En el pueblo número 1, todos roban. En el pueblo número 1, todos son infieles. En el pueblo número 1, todos son egoístas. En el pueblo número 1, todos se drogan. En el pueblo número 1, todos se emborrachan. En el pueblo número 1, bueno, ¿para qué añadir más? En el pueblo número 2, nadie roba. Pueden ver una cartera con mucho dinero o un móvil, un celular y lo dejan ahí. Nadie roba. En el pueblo número 2, nadie mata. Pero no solo no matan, sino que tampoco nadie es violento, ni físicamente ni verbalmente. En el pueblo número 2, nadie es infiel. En el pueblo número 2, todos los hijos respetan a los padres. En el pueblo número 2, todos alaban al Señor. En el pueblo número 2, todos hacen caridad. Les pregunto ahora, ¿usted en qué pueblo quisiera vivir? Claro, en esa ocasión, todos, menos una persona, dijeron, yo quisiera vivir en el pueblo número 2. Esos dos pueblos no existen ahora porque están mezclados, ¿verdad? El pueblo número 1 es la cizaña, la mala hierba. El pueblo número 2 es el trigo. Pero hubo una señora, que ya está en el cielo, dijo, yo quisiera vivir en el pueblo número 1. La gente pensó que se había equivocado y empezó algunos a sonreírse maliciosamente, y yo le pregunté, ajá, ¿y por qué quieres vivir en el pueblo número 1? Y me dijo, para enseñar a los que están en el pueblo número 1 cómo se vive en el pueblo número 2 para que encuentren la felicidad.
Era profunda esta señora. Nosotros estamos viviendo en un pueblo donde hay del 1 y del 2. Seamos el pueblo número 2. Con el testimonio, la oración, la penitencia, el ayuno, el sacrificio, el amor a la cruz, hay que conquistar ese otro pueblo número 1 para el Señor. Porque Dios nos creó para que seamos felices. Nos creó para que seamos santos. Nos creó para que seamos alegres. Nos creó para que vivamos en armonía, en paz. Gracias, Señor, porque me has llamado para ser tú mi Rey, mi Señor, el Supremo, el Soberano, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que todo lo puede. Tú que eres la belleza, tú que eres el bien, tú que eres la bondad, tú que eres la santidad, tú que eres la felicidad, tú que eres la vida. Y me amas. Me has escogido para ser parte de tu reino. Dame la gracia de permanecer siempre en tu reino y también de llevarlo a los que todavía no te conocen. Que la Virgen María, que es reina por ser madre tuya, madre del Rey, interceda también por nosotros y que podamos ser en las manos de la Virgen sus brazos extendidos y también, Jesús, tus brazos extendidos para aquellas personas que no te conocen. Gracias, Jesús. Les bendigo, queridos hermanos. Gracias por su atención. Les espero, Dios mediante, el próximo sábado será el comentario al mensaje que la Virgen da el día 25. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias, Padre, por esta enseñanza que nos ha ayudado a prepararnos para esta gran fiesta que viene y sobre todo para preguntarnos si verdaderamente Cristo reina en nuestro corazón. Gracias, como siempre, nos vemos el sábado que viene, Dios mediante, y hasta la vista. Gracias a todos. Gracias, Jordi. Chao, chao, chao.